Hola, hola, mujeres hermosas, bienvenidas a mi canal de Gil Güemes. Les invito a que me sigan. Y bueno, pues hoy vamos a hablar, tenemos una invitada, a Ceci, que nos trae un gran testimonio de su vida. Es una historia muy, muy interesante de cómo ha sido el crecimiento de su vida, ¿verdad? Bienvenida, Ceci. Muchas gracias, buenas noches a todos. Pues aquí. Pues platícanos un poquito, Ceci, platícanos un poquito de tu crecimiento, de cómo has crecido o cómo sucedió todo lo que has logrado en tu vida hasta el día de hoy. Pues miren, voy a hablar de mi familia, o sea, del equipo que hemos hecho en familia, con mi esposo y con mis hijos. Adelante, Ceci, adelante. Pues yo no trabajo, pero estoy aquí en la casa, ayudando a mi esposo, realmente cumpliendo ese rol de esposa, de ayuda idónea, sí, como nos dice Dios, de estar siempre juntos. No ha sido fácil, porque tengo 29 años de casada, ya 29 años, pero 29 años dice tan fácil, pero no hemos pasado tantas cosas. ¿Qué han tenido que pasar, Ceci? Lo más difícil que pasamos pues es una enfermedad ¿cómo te diría? De cuando yo estuve embarazada por mi hijo, por mi hijo José, porque yo sufro de los riñones. A mí se me da piedra en los riñones. Entonces cuando yo estuve embarazada por mi hijo, yo tuve mucho problema, al grado de decirme a un médico que me iban a quitar a mi hijo, porque yo tenía uno de los riñones ya hinchados, ya infectados. ¿Y cuántos meses tenías? 2 meses. Ah, ya. Y me dijeron que sí, me lo podían quitar, porque yo no iba a estar tomando medicamento, antibióticos, porque iba a ser me iba a doler tanto la infección que iba a afectarle a mi hijo el antibiótico. Sí. Van a ser con malformación, va a tener, muchas cosas. Por medicamentos fuertes. Por tanto. Y yo no voy a aguantar ese dolor. Y a mí me dolió tanto porque mi hijo José, como mi hijo Gerardo, pues son hijos deseados y amados. Pero cuando me dicen eso, sí temí por mi vida. Claro. Pero yo digo, yo amo a mi hijo. Yo lo amo. Y yo dije, soy capaz de enfrentar ese dolor con tal de que mi hijo llegara. Yo sentí que hay algo especial en mi hijo. Es algo tan lindo que yo dije, yo voy a luchar por él. No puedo sacarlo de mí cuando yo lo amo. Yo lo amo. Y en ese momento yo dije a mi esposo, yo no me lo voy a quitar. Yo voy a enfrentar ese dolor. Pero, y me dice, ¿cómo? Pero lo vas a poder. Sí, lo voy a hacer. Y hace poco me recordó mi hermanito, ¿te acuerdas cuando tú sufriste tanto ese dolor? Yo te vi sufrir por José. Y me dijo, sí, se me acordó. Digo, Dios mío. Pero Ceci, sí, lo viví. ¿Qué fue a partir del momento que te enteras, los meses restantes, cómo atravesaste todos esos meses? O sea, el medicamento, no me lo tomaste, no me lo tomé, pero llegué a un tiempo de que ya no lo podía porque sí me dolía. En vez de subir de peso, ya ves que como estamos embarazadas, subimos de peso, nos quedamos gorditas, así bonitas, pero hermosas. Pero yo no. Yo empecé a bajar de peso, se me veían los huesitos y yo aguantaba el dolor. Y te digo que mis hermanos me veían, yo me colgaba de la silla, cuando estaba así me colgaba y decía, ay, te tocaba mi pancita, y yo le decía a mi hijo, mi amor, no te muevas tanto porque me duele. Y como que tenía una química con mi hijo, decir, cuando tocaba mi pancita, mi hijo ya no se movía. Yo decía, ay Dios. Y así estuve. Varias veces fui al hospital por lo mismo y me dijeron, tómate un pedacito de medicamento, tómatelo, pero lo necesitas porque sí, del dolor me colgaba de la silla. ¿Era tu primer hijo? No, es mi segundo. El segundo hijo. Sí, mi segundo hijo. Y yo decía, tengo que poder porque yo quiero verlo. Ya lo siento, se mueve y todo, y digo, no, tengo que luchar por él.
Y mi esposo me veía, yo lo vi llorar. Y yo digo, no, tengo que aguantar. Y delante de ellos me aguantaba, decía, sí puedo, ya pronto. Y un día así, cuando ya cerquita estaba por nacer mi hijo, yo dije, tengo que aguantar eso, Dios, tengo que aguantarlo. Ya me programaron para una cesárea porque mi hijo ya se veía grandecito. Es más, me dijeron que no iba a crecer tanto por el problema que yo tenía. Y mi hijo nace, me programaron 15 días antes y mi hijo nace 15 días después. O sea, no después, antes de la programación de la cesárea. Él nació antes de eso. ¿Por qué? Porque mi mamá estaba costurando y no sé qué hizo y le causó una risa y mi mamá se empezó a reír. A mí me dio risa como mi mamá se estaba riendo, estaba feliz. Y en eso me puse a reír y sentí algo aquí. Y ya empecé a sentir que mi hijo venía. Se rompió la fuente. Sí, venía, porque yo digo, ¿sabes qué, mamá? Eso, pues vamos. Y mi hijo, pues tenían que hacerme la cesárea, y me hicieron la cesárea, y mi hijo nace. Y mi hijo, que decían que no iba a crecer, mi hijo pesó 4 kilos al nacer. Y dije, ya, gracias, Dios. Y está completito, está todo. Digo, y es gracias. El que vimos ahorita. Es José. Grandote. Sí. Nada de chiquitito. Nada de pequeño. Yo dije, gracias, Dios, gracias porque ya está mi hijo, ¿Cuántos años ya tiene? Ahorita va a cumplir 23 años. Ya está grande. Y yo digo, gracias, Dios. Y lo vi y todo, digo, si yo lo hubiese perdido. Digo, no, pero no estaba esto escrito por la mano de Dios, sino que estaba escrito que José iba a llegar y llegó, y hermoso como lo ve ahora. Sí. Y la verdad, ese es el milagro que hizo Dios. Pero después de un tiempo, mi hijo cumple 2 añitos. Y yo digo, ¿y soy feliz? Y mi hijo se cae, estaba jugando, se cayó y se golpeó la cabeza. Y mi hijo lloró, lo abracé y yo digo, me habían dicho que cuando se cae un niño no hay que dejar que duerma. Entonces yo no lo dejé dormir y jugué con él, pasó 1 hora, digo, no, pero ya él, como es un bebé, ya lo bañé y se durmió y lo acosté. Y mi hijo cuando duerme, es un niño que duerme la pierna suelta, así. Ese día, cuando yo entré a verlo, mi hijo estaba de ladito. Y yo digo, ¿por qué durmió así si nunca duerme de esa manera? Y yo lo iba a poner bien cuando veo debajo la hamaca hay un charco de sangre, pero un charco de sangre. Y yo tanto fue el susto, dije, ¿qué pasa? Yo tenía la intención de moverlo, pero como que algo me dijo, no lo muevas. Y se quedó así. Pero tanto el miedo que yo tenía, yo de ver a mi esposo, decirle, ¿sabes qué? Esto tiene el niño. Y me dijo él, ahorita llego, ya estoy saliendo del trabajo, ahorita te voy a ver. Y vino. Yo desperté a mi hijo, se despertó él y ya vi que ya no estaba goteando la sangre. ¿Y de dónde estaba saliendo? Del oído, venía así y me dice, vamos a llevarlo. Y yo en eso agarré una toallita y limpié la sangre. Dijo, pues no me va a creer un doctor, pero tampoco le limpié la sangre que tenía en el oído. Y yo dije, lo limpié y me lo llevé. Llego con el médico y me dice, ¿qué pasó? Y se cayó y esto. Le digo, ¿dónde le salió la sangre? Le muestré la sangre, ¿dónde? En el oído. Y ya lo agarran, lo checan y me dicen, no, y hablan entre ellos, ¿saben qué? Vamos a ver qué tiene. Vamos a hacerle, están hablando ellos, me hizo una tomografía y todo. Y le hicieron los estudios. Me lo dejaron ingresado. Nosotros esperando, pero como es un bebé, pues llora. Y me hablaron y yo lo estaba viendo, veo que está jugando, y yo lo veo y el doctor dice, pues está bien, se ve bien. Y me dice, no, una tomografía. Hay que ver qué tiene. Sí, porque si sangró, si le salió sangre del oído es porque hay algo. Y me dijeron, cuando terminó los estudios y todo, y nos hablaron, y dijeron, este niño no tiene nada, está bien. No entendemos de dónde haya venido la sangre. Y digo, todo eso. Y le digo, por eso no le limpié el oído para que se viera así seco toda la sangre. Y me dicen, no, es que el conducto de este oído, de los oídos, me dices tan fino, ¿dónde va a salir la sangre? Y me dijo él, ¿usted cree en los milagros? Sí. Claro, sí. Ya había pasado por uno. Y yo dije, Dios mío, pues, ¿saben qué? Llévenlo, está muy bien, pero cualquier cosa lo traen. Y yo orando, yo regresé a casa diciendo, pues, otro milagro en la vida de José, pero no nos tomamos en cuenta, se nos olvidó y todo. A los 4 años
4 años, y casi 5 años, mi hijo. Se me quema. Ay, Dios. Aquí en la casa, choca el agua. Estamos tibiando el agua de baño, se cae y choca con la cubetita y se le cae el agua caliente en el hombro. Tiene la cicatriz. Y se puso a gritar, Dios mío. Y le dije a su hermano, cuídamelo, hijo, voy a tibiarle el baño. Pero ya ves que son niños y él es muy travieso. Y se quedó. Y yo digo, Dios, y ahí me lo llevé. Y aquí en esa hacienda ya veo que es muy difícil salir. Sí. Y venía yo un tío. Bueno, yo me imagino que en ese tiempo era más difícil, ¿no? Todavía. Porque estamos acá en la hacienda de Tixcacal. Y ahorita ya hay más acceso, ya hay más cosas. Pero antes yo me imagino que sí estaba... Era más complicado salirse de la casa. Sí. Y yo veo a un tío aquí y me dice, ¿sabes qué? Hablé a mi esposo, me dice, ¿sabes que tu tío está entrando a la hacienda? Dile si él te puede llevar, porque no he salido todavía del trabajo. Velo, me dice. Y yo salgo, voy a ver a mi tío y me dice, sí, vamos. Es más, mi tío no se bajó de la camioneta, vamos. Y me llevé a mi hijo. Nos llevó y llegamos y me dice, ¿hace cuánto tiempo le pasó? Le digo, hace como media hora. Me dice, ¿sabe cómo está ese niño? A punto de darles más, ya le hubiese dado un, ¿cómo se llama esto? ¿Como un infarto o por el dolor? Sí, ¿no? por el dolor que está sintiendo, me dice, ya estuviese convulsionando. Okay. Y le pusieron algo así como algo para que calme el dolor. Y le inyectaron y todo. Sé como venía tronando los dientes así con el dolor, mamita, claro. Me dice. Y yo digo, hijo, ya vamos a llegar. Y yo decía, ¿qué tan descuidada soy con mi hijo? Que le ha pasado tantas cosas, pero mi esposo me decía, no te preocupes, es que él es travieso. Por eso te digo, cuídalo, no hagas nada aquí en la casa, dedícate a ellos, cuídalos. Pero nunca vino y me regañó o me haya dicho o que me diga cosas porque no los cuido. Fue muy, la verdad, muy comprensible. Sí, en eso. Y me dice, no, yo te entiendo, me dices que él es muy travieso, me dice. Y es más, me dijo, ahora quédate, cuídalo, que cuando yo venga, lavas o cocinamos juntos, pero dedícate a ellos, velos, cuídalo, especialmente a él que le pasan cosas. Y yo digo, creo que sí, y me dediqué a cuidarlos. Hicimos ese equipo junto con mi esposo para cuidarlos, porque cuando llega él, vamos a jugar. Él no lo deja ni entrar a la casa, mis hijos lo esperaban aquí. Sí. Y se ponían a jugar. Pues digo, o sea, mi esposo todavía él llegaba de trabajar cansado y le dedicaba ese tiempo a mis hijos para ponerse a jugar con ellos. Ha sido un buen padre. La verdad, ha sido un buen padre con ellos y no tienen la queja de decir mi papá no nos atendió, no nos cuidó. No, la verdad que sí. Y aparte, papá Dios ha estado con nosotros. Después crece él y digo, Dios mío, tanto milagro que has hecho en la vida de mi hijo. Él sufrió mucho bullying en la escuela, aparte para eso, porque lo lastimaban, le hacían bullying, lo golpeaban, a punto de quitarlo de la escuela, porque yo digo, ¿para qué? Último me lo van a lastimar, y no. Pero él, yo ya no puedo, mamá, yo ya quiero morir. Así me dijo, un niño de 9 años, 10 años, él dice, yo no quiero vivir, nadie me quiere aquí. Dijo, hijo, no necesitas que te quieran los demás, te queremos nosotros. Claro. Te queremos nosotros, hijo. Lo más importante es la familia. Sí, y estamos contigo, mi amor. No, es que aquí nadie me quiere, yo quiero amigos, yo quiero jugar y no quieren jugar conmigo. Le digo, pero está tu papá, viene y su hermano. Dice, no necesitas de ellos, vamos a jugar nosotros, papá. Ya dice que llega y juega, pero él como que ya sentía eso. Sí, porque digo, como jóvenes o como niños, él en ese momento era un niño, es un niño, pues quieren amigos, o sea, sí, es lógico, ¿no? Pero al sentirse rechazados, se sienten tristes, ellos nos dañan de esa manera. Ya después, pues, también superó eso mi hijo, entra a la secundaria, a la prepa, quiso seguir estudiando, cuando había dicho que no iba a estudiar, entró a la universidad. También me sorprendió porque dijo que él no quería seguir estudiando. Y la sorpresa de decirme, quiero seguir estudiando. ¿Y qué estudió? Derecho. Y yo digo, hijo, ¿vas a seguir? Sí. Ahorita le digo, ¿vas a seguir? Sí, voy a seguir, mamá. Y sí, continuó con los estudios. Pero allá me dijo, porque la verdad pues yo soy creyente, yo amo a papá Dios, o sea, desde eso que busqué de Dios, porque también
en mi vida pues yo he sufrido, como te digo, se me infectan los riñones, se padezco de piedras y todo eso. Y pues siempre me enfermaba. En uno de esos me dio un mioma, pero muy molestoso porque pues yo sangraba mucho, constante, hasta llegué a, pues ya no quiero salir. ¿Por qué? Porque me invitaban a fiestas, yo no quiero ir. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tenía así, y yo decía, hemorragias, era incómodo, ¿no? Era incómodo, me sentía hasta que olía mal, ¿no? Para mí yo olía mal. Sí, sí. Y yo dije, no. Y un día yo lo lloré porque me dijeron, te vamos a operar otra vez me van a operar, yo no quiero eso, porque venía de una operación de la vesícula, después me operaron de una hernia, y de la hernia casi no salgo porque me tuvieron que poner oxígeno porque sentía que no podía respirar. Yo decía, esto ya. Y cuando me pasa eso, de que me detectan el mioma, yo dije, otra vez, Dios mío, otra vez me van a operar, yo ya no puedo, tal vez ni salga de esta. Yo decía, me puse ahí a llorar y dije, no. Pero yo en mi casa, cuando se lo estaba platicando a mi mamá, una sobrinita, que ahora también va, yo sé que va en la iglesia, me dijo, tía, ¿por qué no vas con nosotros a la iglesia? Dios te va a hacer sana, ahí te vas a sentir bien, te va a gustar, tía. Ellas venían de un encuentro. Y yo decía, ¿será? Digo, ya nada más lo escucho, digo, ¿será? Y en eso digo, yo quiero ir. Me fui al seguro, tenía cita, y yo pasé, donde me dio la dirección la niña, en esa dirección, yo paso, cada vez que paso, allí paso, agarro mi camión a la vueltita. O sea, siempre pasaba por allá. Y ese día cuando yo paso, algo miré a ver y digo, es esa iglesia que me dijo mi sobrinita, porque tengo 3 sobrinitas que son trillizas, y una de ellas, la que me habló de Dios, fue Silvia Araceli. Es ella la que me invitó allá, y yo dije, aquí voy a venir el domingo. Pero yo pasé a preguntar porque yo pensé que entre semana daban, y digo, no, y me dijeron, no, es de domingo, 3 servicios. Digo, no, yo el domingo voy a venir, no sé cómo, porque aquí no hay comis, digo, tengo que buscar cómo ir. Y ese día yo fui ahí ese día, el domingo, ya estaba ahí paradita, digo, yo voy a entrar a la iglesia. Y cuando entré, en verdad yo sentí la presencia de Dios, yo sentí cómo es que, yo digo, de aquí soy, Dios mío, aquí es el que me estaba hablando. Y decía, y digo, no. Pero allá yo le dije a papá Dios, sáname que yo te necesito. Sabes lo que yo sufrí en la última cirugía, y yo no me quiero ir, porque tengo a mis hijos y me necesitan, y yo ahora te necesito a ti, y yo sé que tú me vas a hacer sana. Y allí me arrodillé y yo le dije, sáname, papá, yo voy a seguir yendo a tu casa a buscarte. Y seguí yendo. Después, antes de un año, me bajó la última regla, así todo, y que 3 días como siempre, y se me quitó. Y no me había dado cuenta. Y a la siguiente digo, oye, yo ya no sangro como antes. Yo dije, voy a ir a la siguiente, después de esto yo voy a ir a que me chequen. Antes del año fui, y aquel médico donde me habían dicho que yo tenía el mioma, yo allí fui. Ahí tiene mis expedientes. Y fui, y cuando yo pues un estudio, bueno, y ahora sí que tengo el mioma. Y me dijo, ¿tenías mioma? Le digo, sí. Ya te lo checo, me dice. No, sí tenías en el último estudio. Digo, y ahora no tienes, que te operaron, ¿qué te pasó? Le digo, no. Y dice el doctor, te vuelvo a checar. Y me dice, ¿te lo quemaron o algo así? No. Y él me dijo, ¿a qué santo te encomendaste? Adiós. Y le digo, adiós. Y me quedo viendo. Pues no tienes nada, estás limpia, me dice. ¿Y sabe cómo me sentí en ese momento? Yo me sentí tan bien, digo, qué bendecida soy. O sea, que Dios, tu fe te ayudó también. Que Dios me responde. O sea, digo, Dios mío, gracias. O sea, Dios de alguna forma siempre ha estado contigo. Siempre. Porque a veces no lo conocía, y después de conocerlo, y entonces viene todo eso para recordarme, yo estuve contigo con José,
Yo Siempre estuve he estado, contigo, siempre ha estado él allá. Entonces yo dije, Y hoy te lo demuestro una vez más. una vez más. Y cuando mi hijo empieza a estudiar y me dice, y ese día cuando me dijo mamá en la carrera, dicen que Dios no existe. No existe Dios, mamá, me dice. Y me dolió, y mi esposo me hizo así, calla, o sea, como decirme calla. Sí. Y yo lo vi, pero sí me dolió cuando mi hijo me dijo eso. Es una mitología, dicen. Yo hasta me dolió, mamá me dijo, pero no existe. Y me quedé viendo. Me quedé viendo y lo sufrí, digo no. Y me dijo, déjalo, está joven todavía, Sí. está joven. Y está. Pasa un buen tiempo. Pues mi familia, mi esposo, pues cae en adulterio. Terrible, algo tan terrible como es. Lo descubrimos porque fue por parte de mis hijos. La señora le habló a mis hijos, le hizo daño, mucho daño a mis hijos. Ay, Dios. Mucho daño, pero ya estaba Dios con nosotros, ya no estábamos solos. Sí. Dios nos preparó porque un día yo igual le dije a Dios, limpia mi casa, limpia mi hogar, limpia todo lo que tiene que ser limpio, Dios. Y Dios, para cuando Dios entra en tu vida, Dios hace eso, quita todo lo malo que hay en tu hogar, te libera de todo eso que para Él no está bien y empieza a meter. Es como cuando tú llega alguien en tu casa, tú limpias todo, dejas bonito, limpio. Así Dios, tienes que sacar todo eso, empieza una nueva vida. Y dice, y eso que no estaba en lo oculto, tenía que salir. Tenía que salir. Y mis hijos tenían que enfrentar eso. Y José enfrentó todo eso. Y ahí vio José cómo Dios restauró nuestro matrimonio. No fue fácil. Fue muy difícil porque tratarse de que alguien a quien amas, a quien le tienes tu confianza, te pague de esa manera. Sí, sobre todo que, digo, por lo que me has contado ahorita, pues se ve que es un buen hombre, ¿no? Sí. Pero cayó en la tentación. Sí. Pero aquí aprendí algo, que tal vez tenía mi confianza total en mi esposo y no le había dado el lugar a Dios en mi vida. Porque para poder lograr hacer algo así, tienes que poner a Dios en tu vida. Lo que yo he entendido ahora, que poner a Dios en primer lugar en mi matrimonio es certeza de que tu matrimonio va a estar bien. Porque si tú pones la confianza en el hombre te va a fallar, pero Dios no. Pero Dios no, así Dios es. no te va a fallar. Y eso fue cuando yo vi todo esto. Eso es lo que Dios me mostró. Yo voy a estar siempre contigo. Y en el momento que yo lo enteré y sentía el dolor, mire, le voy a ser sincera, yo intenté suicidarme. Grado de pensar, para que te des cuenta que tanto es el dolor que yo ya no podía. Pero Dios no lo permitió. Dios no lo permitió en mi vida porque tenía otras cosas, planes para mí. No, y en primer lugar pues estaban tus hijos igual, ¿no? Sí, pero en ese momento no piensas en tus hijos, claro. no piensas en tus hijos, piensas en apagar ese dolor que tienes. O sea, en ese momento pensamos egoístamente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sin pensar en el daño que le vamos a hacer a los más cercanos. Sí, porque después te arrepientes y dices, cuando ya piensas todo y dices, perdóname que yo estaba pensando en mi dolor y el dolor que voy a dejar con mis hijos, a mis papás, a mis hermanos. Yo dije no. Por una persona. Por algo. Voy a dañar a más. Y yo dije no. Y cuando mis hijos vieron, pero en una de esas yo dije, ¿qué hago, Dios? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y mi hijo me dijo, pues, mamá, déjalo si lo vas a dejar. Y dije, yo pensé, digo, Dios mío, yo no creo que sí. Y lo corrí de la casa un buen tiempo, pero él como es trailero se va a trabajar y todo. Yo digo, Dios, ¿qué hago? Y él quiso cambiar. Yo nunca le dije a mi esposo o le cuestioné, pues tienes que ir a la iglesia. Nunca. Porque yo le dije, no, pues vete. Pero Dios después restauró mi matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando empezamos mi hijo, el más grande, se iba a casar,
Ya ve que los planes de la boda, todo eso, que ir a ver las cosas, todos los planes. Y los preparativos. ¿Y qué cree? Pues nos unió, o sea, los papás tienen que estar acá. Y al sentir eso de que estamos juntos, empecé a pensar, porque él me pedía perdón y todo. Yo le pedí a Dios que me ayudara. Y siempre me llevaba a Dios, perdona, perdona. Y yo no quería. Y Dios siempre, yo le pido ayuda a Dios y Dios me dice, perdona. Le platico a una hermana, perdona. Le digo, no, tengo que perdonar. Y me acordé cuando mi hijo se estaba casando, decía, estás en las buenas y en las malas con aquella persona. Y yo dije, si lo dejo, se va a perder. Si yo lo amo y amo a mis hijos. Y si, como nos dice la palabra, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir, siempre tenemos que perdonar. Y no pensaba, si lo perdono y lo vuelvo a hacer. Claro que sí pensé en eso. Y muchas veces dije no. Pero como se lo dije a él, yo te perdono. No se me va a olvidar. Porque como dice, la herida se queda. Es una cicatriz. Porque no se borra. Pero mi confianza ahora está en Dios, no en ti. Eso le dolió porque sí, yo lo lloró ese día y como que sintió un tipo de celos así, no, porque todavía no conocía de Dios. Claro. Pero ahí voy a confiar en Dios. Amo a Dios y sé que Él, si Él está conmigo, nada me va a pasar. Y él empezó a buscar de Dios. Ahí vi que él estaba dispuesto a buscar de Dios. Y es ahora, va al grupo, va a la iglesia, se ha bautizado y ha dado tema. Y dices, gracias Dios, porque estás en su corazón también. Y me ha pedido perdón. Y le podía decir que mi matrimonio es mejor ahora que antes. ¿Por qué? Porque en mi matrimonio antiguo no estaba Dios, en este sí, en este sí. Y yo sé que no tengo al hombre perfecto, porque por eso yo no es perfecto. Pues ¿quién es perfecto? Nadie, ¿no? Solo Dios. Solo Dios. Entonces digo, pero papá Dios está aquí y yo digo, platicamos de esto, a veces le pregunto, ya no discutimos y a veces bromeamos por algo así y ya. Pues digo, mi matrimonio ahora es mejor que antes. Y mis hijos han visto, especialmente José, ha visto cómo Dios restauró el matrimonio. Y mi hijo empezó a confiar en Dios, empezó a ir a la iglesia, se bautizó y se dio cuenta que lo que le decían en la universidad era mentira. Era mentira. Ahora vino a creer él cómo Dios cambió nuestra vida. Y ahora él sirve a la iglesia, se ha bautizado, es un servidor. Él todos los domingos sirve en la iglesia, en Casa Avivamiento, porque realmente ahí nos congregamos, ahí estamos, donde está Teresita. Y es verdad que ha sido maravilloso el buscar de Dios, en los milagros que ha hecho en mi vida. Y al recordar todo eso, en verdad que lo lloré porque digo, papá, tú nunca me has dejado. Tú has estado conmigo y yo no me había dado cuenta. Por eso el enemigo, desde mi vientre, le atacó a mi hijo. Pero Dios desde ahí lo estaba protegiendo. Y vea, porque mi hijo tiene un propósito en esta vida. Porque ahora está sirviendo en la iglesia y ver a mi hijo así, luego lo amo, mi hijo. Claro, ver a mi hijo así tan hermoso y ver que primero pues era un niño, de verdad era flojito, no quería estudiar y ahora verlo terminó la carrera, ahorita está haciendo su servicio y quiere continuar estudiando. Después de eso quiso aparte tiene su negocio. La verdad quiso emprender un negocio. Él tenía 19 años. Él ya quería ganarse su propio dinero. Me decía, mamá, ¿qué hago? ¿Qué hago? La verdad, mi hijo, aquí en el terreno tenemos mangos, tenemos guayas y había la cosecha de guayas. Mi hijo allá en la mata, mamá, voy a vender guayas. Salía él y
Me iba a comprar tortillas cuando venía mamá, ya me encargaron 5 racimos de guaya. Era que empezaba su negocio. Le digo, ay, hijo, a mí me daba pena, pero a él no, él sabía encontrar su dinero. Y cuando su papá le dijo, hijo, pero no me emprendes un negocio, ahí está el cuartito allá, podemos poner una papelería o algo así. Está bien, papá, ahí lo veo. Y me dijo, ¿sabes, hijo, búscalo? Y me dijo, una barbería estaría bien, ¿verdad? Me dice, ¿te gusta cortar cabello? Pero estudio. Ah, bueno, le digo. Pero cuando le dije eso a su papá, ¿qué cree que nos dijo? Sí, ya me imagino. No quiso. No quería. Ya me imagino. ¿Sabe por qué? Sí. Porque va a dejar la escuela, porque va a ver esto, le va a costar el dinero, va a dejar esto. Sí, porque es lo primero que dicen los papás cuando van a trabajar. A mí me pasó con mi hija. Papá, quiero trabajar porque quiero ganar mi propio dinero. No, Gilma, no, yo no quiero que Ley haga eso porque le va a gustar el dinero, va a querer dejar de estudiar. Y yo, déjala, no va a dejar de estudiar, tú tranquilo. Así es. Y fue que dijo, hijos, pero échale ganas, ¿sabes qué? Papá no quiere porque me dice, si me deja, va a ser por mi culpa. ¿Sabes? Yo te lo pago. No le digas nada. De la cómplice, digo, vámonos. Y entonces él fue a escribirse y en verdad fue. Ya después de, creo que 3 clases nos descubrieron. Madre santa. Nos descubrieron, pero también mi hijo, el más grande, Gerardo, él quería apoyar a su hermanito, tenía máquinas y se los dio para cortar el cabello y dice, pero luego mi esposo nos dijo, oye, ¿por qué lo hicieron a escondidas? Pero si tú le digas que no, y se empezó a reír, me dijo, no te preocupes, para que vea al papá. No te preocupes, ahora yo lo voy a estar pagando, dice, está bien. Y ahora ahí se corta el cabello, solo cruza la puerta y ya se corta el cabello. Dice, ya tienen a su propio barbero. Sí, antes se tenía que ir a la colonia, ahora no, ahora aquí en la casa. Pues la verdad, pues sí, es que, como dice, cuando alguien quiere salir adelante. Así es. En verdad, cuando se entra ese sueño de querer lograrlo. Así es. De querer lograrlo y a veces yo le digo, ¿yo qué he hecho, hijo? Él me dice, ¿sabes qué, mamá? Nunca digas que no nos ayudaste, nunca digas que no trabajaste. Mamá, somos un equipo. Aquí estás con nosotros, nos apoyas, nos ayudas. Igual como me dice él, tú también eres parte de ese sueño. Porque si tú no estás tú para impulsarnos, ¿quién lo va a hacer? Para cuidarnos, eres tú, mamá. Eres tú. Así es. Y mi esposo, como me dice, siempre he contado contigo porque cuando van a hacer algo mis hijos, háblale a papá. Tal vez su presencia no está aquí, pero le dice, ¿sabes qué? Pídale permiso a papá. Pero papá no está. Pero papá está. Le puedes marcar, pídele permiso. Claro. No solo yo. Está bien. Y le marcan, papá, bueno, ya lo tomamos en cuenta, aunque él no esté. Aunque él no esté físicamente en la casa. Pero él siempre tienes que ver que papá siempre es pedirle su opinión porque él cuenta, hijo. Así es. Y es por eso me dice, siempre has hecho que los niños cuenten, o sea, siempre me busquen. No es que no estoy en casa y no me tomen en cuenta. Yo me siento parte, no me siento fuera, no solamente soy proveedor, sino también me siento parte de que ustedes me consideran, me buscan a pesar de que estoy lejos. Y dice que papá, necesito tu opinión para esto. Y siempre están así. Qué bonito. Y eso me dice, eso es porque tú lo haces, porque los niños no lo van a hacer. Porque has sido una gran mujer, has sido una gran mamá, una gran esposa, ¿no? Ya te lo dijeron. Bueno, mi Teresita me dice eso. Bueno, y si lo dicen es porque es cierto, Ceci. Te has ganado cada admiración de tu esposo, de tus hijos y de la gente que tienes a tu alrededor y de los que han visto tu crecimiento desde que el primer día que a lo mejor empezaste una familia con tu esposo, han visto el crecimiento hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, la verdad es que tienes una historia muy bonita, Ceci. La verdad, yo creo que Dios ha estado contigo desde el primer momento. No te habías dado cuenta, no, pero el día que te diste cuenta, viste que volteaste atrás y dijiste, siempre ha estado, ¿no? Siempre. Muchísimas gracias, Ceci, por compartirnos todo esto el día de hoy. De verdad,
¿Qué mensaje le puedes dar a todas esas mujeres que nos ven y que a lo mejor estén pasando por situaciones muy duras? No pueden ser, pues no sé, tú debes de saber en la iglesia en la que vas, pues yo creo que tienes testimonios de muchas personas de lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que tú para decirnos o para decirle a todas esas mujeres que pueden sobresalir o crecer con la fe en Dios, ¿no? Pues yo lo único que les diría es que nunca pierdan esa fe, realmente nunca la pierdan. Que siempre que pase lo que pase en las pruebas, porque hay pruebas muy difíciles, hay pruebas que crees que es imposible poder salir de ellas. Efectivamente. Pero para Dios no hay imposibles, no hay imposibles. Que si tú cimentas esa fe realmente en Dios, fíjate que todo puede salir, todo lo puedes lograr. Yo te puedo decir que no salgo a trabajar, pero aquí he trabajado con mis hijos, aquí he trabajado junto con mi esposo. Si él ha podido lograr lo que tiene, como él me ha dicho, es porque ha sido realmente mi ayuda. Yo no lo veía así. Podemos ayudar a nuestros esposos es cuando que a lo mejor queremos hacer. A veces sentimos que porque estamos en la casa no estamos haciendo, pero realmente estás trabajando. Realmente estás trabajando. Sí. Porque estás formando una familia, porque estás tratando de que tu hogar esté limpio, porque estás creciendo a tus hijos, porque los estás dirigiendo, ¿no? Sí, porque para mí, para venir a vivir acá, yo vivía en otro pueblo, pero para venir a estar con mi esposo, yo vine en una casita, era esta, una pieza pequeñita, pero... Y ahorita está hermosa tu casa, Ceci, de verdad. Pero como dice la palabra, dejará varón padre y madre para unirse a su esposa y ser una sola carne, pero hay que hacerlo. Pero eso que te digo no es fácil, porque me fue difícil llegar aquí al pueblo y acostumbrarme. Pero sí se puede. Pero sí se puede. Sí se puede cuando quieres, cuando lo anhelas, todo es posible. Como dice la palabra, cuando tienes fe, para Dios todo es posible. Yo les diría a esas mujeres que cuando crean que ya no lo pueden, cuando no puedan con sus fuerzas, busquen de Dios. Se encomienden mucho a Dios. Busquen de Dios, de su presencia, que vayan a buscarlo, porque Él les va a mostrar el camino, como lo hizo conmigo. Si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo, lo va a hacer contigo, lo va a hacer con la que Él lo busque, porque Él es un Dios fiel. Todos venimos con el instructivo de vida, que es la Biblia. Como cualquier aparato que compramos, viene con un instructivo, pero ¿quién lo lee? Nadie. Prendemos la tele como sea. Sí. Así venimos nosotros con el instructivo de vida, que es la palabra. Yo nunca la leía y ahora la leo. ¿Sabe cuántas enseñanzas hay allá? Yo lo sé. ¿Sabe cuántas? Y decimos, yo no lo sabía, si lo hubiese sabido. Y ¿sabes la pongo en práctica. ¿Y sabes qué, Ceci? Yo, por ejemplo, yo leí, ya me leí toda la Biblia, toda completita, Yo no. Yo sí, pero no, obvio, no me sé todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? No. Pero porque nunca, o sea, yo hasta el día de hoy digo, la quiero volver a leer. Léela. O sea, la quiero volver a leer, porque de verdad, o sea, en una sola leída no es comprensible, o sea, es un poquito de difícil leer la Biblia. O sea, entenderla, no leerla, entenderla, porque son palabras de antes, ¿no? Sí. Y son como cuando dicen, ay, son preguntas capciosas, ¿no? Que son difíciles de comprender y tienes que descifrarla o tienes que, no sé cómo decirlo, o sea, tienes que entender esa palabra. Por eso, ¿no? cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, siempre tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Exactamente. Sabiduría. Para poder entender la palabra. Así es. Y Dios te lo da. Sí. Porque es como acabas de decirme, cuando la leemos así, no la entendemos. Exacto. Pero cuando empezamos a comprenderlo y amarlo, a decirle, dame sabiduría, Señor, para entender tu palabra. ¿Y sabes cómo Dios te da?
porque lo estás pidiendo. Sí. Como siempre nos ha dicho, yo tengo un versículo hermoso de Jeremías 33:3 que dice, clama a mí y yo te voy a responder. Y eso hace Dios en toda tu vida. Cuando tú le llamas, Él está. Él está. Así es. Él está. Él es un Dios bueno. Así es. Sí. Muchísimas gracias, Ceci. Muchísimas gracias por esta entrevista. De verdad, hermosa tu historia de vida. Yo sé que a lo mejor tienes mucho más, ¿verdad? Pero ya nos pondremos de acuerdo para volver a una segunda entrevista y que nuestros amigos conozcan un poquito más de ti y de tu crecimiento de vida en todos estos años. Muchísimas gracias, Ceci. Chicos, amigas, mujercitas hermosas, no dejen de seguirme en mi canal de YouTube de Gil Güemes. Suscríbanse, denle like, compartan para que esto llegue a más mujeres que necesitan saber que no están solas, que aquí estamos, que lo que necesiten, solamente un mensaje y ahí vamos a estar, y que escuchen todas estas historias de vida de todas estas mujeres que estamos entrevistando, que son grandes mujeres y que de verdad no están solas. No están solas, estamos aquí, pero lo más importante está Dios. Amén, así es. Pues hasta muchísimas luego. Gracias, adiós. Dios, bendiciones.